amada iglesia, el amor de Cristo Jesús, esperando que cada uno de ustedes se encuentre pues, con el favor del Señor bendecido, ¿verdad? En esta tarde quisiéramos compartir la palabra del Señor y ahí donde están ustedes en sus hogares, acompáñenos en una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros, que la honra y la gloria sea solamente para Él. Amén. Te damos gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Hacedor, Dios invencible, poderoso, soberano, Rey sublime, amado Salvador Jesucristo. Estamos ante ti, Señor, unidos, Señor, por un mismo pensar, un mismo sentir, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás donde hay, Señor, 2 o 3 reunidos en tu nombre. Allí tú estás, Señor. Y donde quiera que están nuestros hermanos, tú estás con ellos, estás aquí, estás en todo lugar, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que podamos entender tu palabra, Señor, ponerla por práctica, Señor. Te damos la gloria y la honra de todo lo que se diga y se haga en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta tarde es la autoridad permisiva de Dios. Estudiamos anteriormente que Dios es Rey, es soberano, es Señor, es nuestro Dios y nuestro Hacedor, pero también el Señor delega autoridad a otros. Así que vamos a leer Romanos capítulo 13, verso 1. Cuando lo tengan en su casa, digan un fuerte amén. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Wow. Con el pasar del tiempo y la historia misma y la palabra de Dios nos dice que que aprendimos que la rebeldía es vamos a decirlo, el principio básico de la humanidad. El hombre, por causa de Satanás, se inclina más a la desobediencia y a la rebeldía. Sin embargo, nosotros como nueva criatura en Cristo somos llamados a ser hijos obedientes, hijos sensatos, hijos que escuchen la voz de nuestro Dios, de nuestro pastor, de nuestro Hacedor, y obedezcamos su palabra, porque su voluntad para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. Dios establece su autoridad y su reino no solo en los cielos, sino también en la tierra. Y de forma directa o indirecta, Dios siempre está gobernando todo el universo. Vimos la autoridad directa de Jesucristo sobre toda potestad, sobre los cielos, la tierra y debajo de ella. Ahora vamos a ver la autoridad delegada por Dios. Esto significa que Dios elige y determina ciertas personas para que representen y ejerzan la autoridad de Dios acá, en la tierra. No solamente Dios nos puede guiar a través de la palabra, que es vamos a decirlo, la forma más directa y sin equivocación que el Señor nos guía. También el Señor nos guía a través de otros y debemos ser respetuosos y obedientes a esas autoridades. Vamos a ver 4 clases básicas de autoridad y en primer lugar puse la familia, porque la familia incluso para Dios nuestro Señor es el núcleo fundamental de la sociedad. Para Dios la familia es súper importante y necesitamos darle el valor que Dios mismo le ha dado a la familia, ¿verdad? Así que es muy interesante como no quisiera llamarlo cautiverio, pero esta estadía en casa ha subido, han disparado los divorcios, las separaciones, porque había familias que vivían bajo el mismo techo, mas sin embargo, vamos a decirlo, no convivían, ¿verdad? Se pasaban el trabajo, iban de aquí para allá, tal vez solo se miraban para la cena, quizás solo en las fiestas familiares, quizás solo en los convivios, y no convivían. Los hijos no sabían cómo tratar a su papá, ni los padres cómo estar con los hijos tanto tiempo. Todo esto ha venido a ser un caos para muchos. Para nosotros como hijos de Dios no debería ser así, porque el Señor le da tanta importancia a la familia que usted y yo deberíamos darle la misma importancia. También el virus está matando muchas personas, pero ¿se ha puesto usted a pensar
cuántas personas también por la depresión, por la ansiedad, por el encierro, por la claustrofobia, ya no sé cómo se llame, la ansiedad y la desesperación de no estar encerrados. Eso también es un mal que también la iglesia tiene que ser libre. No porque seamos cristianos no vamos a padecer de ansiedad o no vamos a padecer de algún tipo de trastorno. Pero, sin embargo, el Señor nos manda a escudriñar la palabra y tener paz. Nos manda el Señor a buscar la paz y seguirla, así dice la palabra de Dios. El Señor quiere hacernos libres de todo eso, porque esto es solo una forma que Dios nos ha permitido descubrir que hay cosas ocultas en nuestro ser que necesitan morir, que necesitamos clamar y decirle al Señor: yo no quiero vivir ansioso, yo no quiero vivir preocupado por el mañana, cuando tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí, que así como cuidas de las aves del cielo, que no siembran, ¿verdad? Y cosechan, ellos siempre comen, y los lirios del campo también se visten mejor aún que Salomón, dice tu palabra. ¿Por qué yo debo de preocuparme por el mañana, o por qué de comer, o qué de vestir? Mas sin embargo tendemos a hacerlo. Pero el Señor nos manda a que como una familia de Dios confiemos en sus promesas. La autoridad de Dios en la familia lo estableció el hombre. Al padre de familia, se le otorgó el sacerdocio. Es importante saber que el sacerdote es el encargado de cuidar, de enseñar la palabra de Dios en los hogares. Es importante que el hombre tome su posición y el lugar que Dios le ofreció. Dios se lo dio. El hombre perdió su autoridad en el Edén, Mas ahora, después que vino el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, fue retomada esa autoridad. Esa nos ha sido dada a los hombres, ¿verdad? A los esposos, para que puedan llevar con sabiduría, con la ayuda de una esposa idónea, claro, el deber que es de educar, de corregir, de proveer a su casa. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 25. El Señor nos instruye tan maravillosamente. Vamos a leer hasta el verso 32 para entender. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. La forma y el nivel tan grande que el Señor le exige al esposo, le recomienda y le insta, es que amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Usted se pregunta: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Pues se dio a sí mismo, se entregó su vida por amor a la iglesia, por amor a usted y por amor a mí. El Señor dio su vida y se entregó a sí mismo con un propósito. Mira el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor instruía con la palabra. Ahora también nosotros, nuestros esposos, nuestros líderes del hogar, deben instruir en la casa a sus hijos, a sus esposas, cómo debemos amar a Dios con todo el corazón, cómo los hijos deben respetar, cuáles son las leyes de Dios, las leyes morales, las leyes espirituales. Hay tanto que enseñar, que el hombre debe tomar su posición a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Del mismo modo, el esposo debe presentar a la esposa ante Dios y a sus hijos como una esposa sin mancha, como purificándola con la palabra. Es decir, el esposo tiene que enseñar a la esposa lo que el Señor le agrada que haga y lo que no haga. Cuando hacemos eso, cuando se nos enseña eso, entra un temor reverente en la esposa y entra un temor reverente en los hijos, y podemos ser de bendición. También dice, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Acuérdense que cuando se une una pareja de matrimonio, ya no son dos, dice la palabra del Señor, sino que son uno, una sola carne. Por eso una persona que se ama no se va a flagelar
no se va a herir, no se va a maltratar a sí mismo, ¿verdad? Porque eso ya sería vamos a llamarlo un trastorno, una enfermedad mental, ¿verdad? Estarse hiriendo uno mismo, una deficiencia. Más cuando alguien está en sus 5 sentidos, uno no quiere sufrir. Un machucón de un dedo le duele. Del mismo modo, no podemos tratar a nuestro cónyuge mal, porque entonces le va a doler. Y como somos un cuerpo, también deberíamos dolernos del dolor del otro. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sigue sustentándonos. Él nos alienta, Él nos consuela, Él nos cuida, Él nos guarda. Del mismo modo, los esposos deben seguir cuidando y guardando a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijos. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todo lo que Él hemos recibido como único y verdadero Salvador personal, somos parte de Cristo. Si un esposo daña a la esposa, está dañando a Cristo, aparte del cuerpo de Cristo. Cristo también lo va a sentir. Entonces, si yo quiero agradar al Señor, debo tratar a mi cónyuge como a Cristo, porque yo soy parte de su cuerpo. Verso 32. O verso 31, perdón. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Maravilloso. Cuando ustedes jóvenes se casen, es recomendable que se alejen de sus padres, ¿verdad? Que vivan, así sea muy humildemente, en un apartamento, en una casita pequeña, no importa. Ustedes tienen que vivir separados, ¿verdad? Eso nos manda el Señor, que deje el hombre a su padre y a su madre, no que se olvide de ellos, no que lo desatienda, ¿verdad? Que no lo visite, que no lo llame, sino que es importante que hagan su vida aparte. Verso 32, grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Recuerde, amado pueblo de Dios, usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ya el templo de Dios no son 4 paredes. Es usted y soy yo. Necesitamos cuidar el templo. Necesitamos cuidar a nuestro templo. En casa también, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Tenemos que cuidarlos. El hombre provee el amor de Dios, la protección de Dios. Es Cristo a través del hombre enseñando el amor a nuestros hijos, porque ellos cuando crezcan van a querer imitar cosas que nosotros hacemos, que vieron y que escucharon y que sintieron en nosotros a través de nosotros. 1 Corintios 7, 10, 14 dice así la palabra de Dios: pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese que pensando en eso de las separaciones, hay tantas tonterías por las que la gente ahora se separa, ¿verdad? Pero hay casos que incluso la Biblia balada, pero en ese caso, si continuamos leyendo, dice el verso 11, y si se separan, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dios no está de acuerdo con la separación de familias, pues la misma palabra del Señor dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria a Dios. Bueno, este es el caso de que alguna hermana que nos esté escuchando, ¿verdad? O algún hermano tenga su cónyuge, su pareja, su esposo, su esposa, que no sean cristianos. El Señor dice, no te separes por eso.
si Él consiente y sabe que tú amas al Señor y te permite congregarte y te permite buscar al Señor, orar en tu casa, ungir a tus hijos, hablarles la palabra del Señor a tus hijos, dice, no lo abandones, estate con Él, estate con ella, ¿verdad? Porque el Señor, eso le agrada, ¿verdad? El Señor es justo y fiel. La esposa, del mismo modo, tiene que estar sujeta a su esposo y los hijos a sus padres. Pero vamos a ver que nos habla el Señor a nosotros las mujeres. Efesios 5:22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no a otros maridos, ¿verdad? No al esposo de la vecina, no al esposo de mi amiga o al esposo de otra hermanita, ¿verdad? Que el esposo dice sí, que él manda hacia sus hijos. No podemos comparar, ¿verdad? Tenemos que obedecer a nuestros esposos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando dice Dios en todo, es todo. Todo, hablando lo económico, hablando lo espiritual, hablando en la crianza de los hijos, la forma de educar, la forma de criar. Todo y cuando el esposo esté sujeto a Cristo y esté alineado a la voluntad de Dios, porque hay excepciones, ¿verdad? Si el esposo manda hacer o nos prohíbe, ¿verdad?, orar, o nos prohíbe hacer cosas que a Dios le agrada, no podemos obedecerle. Más sin embargo, cuando son cosas justas, el Señor nos manda a sujetarnos como mujeres, ¿verdad?, sabias, como dice la palabra del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Nuestras manos hablan de nuestras obras, nuestros hechos, ¿verdad?, lo que hacemos. Podemos destruir nuestro propio hogar. Entonces es importante decirle al Señor, dame de tu gracia y tu sabiduría para ser una buena ayuda idónea. También los hijos no se escapan. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Cuando Dios dice en todo, pues en todo, ¿verdad? A veces queremos hacer como hijos queremos tomar decisiones a cierta edad, queremos volar o queremos hacer muchas cosas que el Señor a su tiempo nos lo dará, ¿verdad? Pero es importante obedecer a nuestros padres en todo lo que el Señor está de acuerdo que obedezcamos. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, tenemos que obedecer. Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo. Y fíjense que hablando de la justicia, Dios a todos, creyentes, niños, pequeños, grandes, adultos, ancianos, el Señor nos demanda que practiquemos justicia. Y parte de la justicia es la obediencia y el respeto a nuestros padres, a los que tenemos a nuestros padres. Yo sé que a los que no tienen a sus padres, pues Dios no les va a exigir eso porque Dios no es injusto. Pero a los que tenemos a nuestros padres, de cierta forma, tenemos que honrarlos, tenemos que bendecirlos. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y si Dios dice que es justo, porque así lo es. Cuando tú seas madre o padre, entenderás los sacrificios y los esfuerzos que hace la familia, los padres, por sostener a los hijos, por proveer y por mantenerlos en unidad. Y así es muy importante agradecer el sacrificio que nuestros padres hacen. En Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante darles amor, pero es importante también disciplinar a nuestros hijos. Aún cuando están pequeños, cuando estamos a tiempo de corregir faltas, de corregir mañas, es importante instruirlos en la palabra del Señor. Así nos enseña las Escrituras, instruye al niño en su carrera y aún cuando sea viejo, no se apartará de ella, no se apartará de nuestra boca esta palabra. Así le dijo Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué bonito. Y también a los jóvenes o a los hijos se nos dice, ¿verdad?, que es un mandamiento con promesa el obedecer a nuestros padres, el respetarlos. ¿Y cuál es esa promesa? Que vamos a vivir larga vida y nos va a bendecir al Señor. ¿De qué sirve vivir si estamos en desgracia? Es muy importante la obediencia
a nuestros padres. En segundo lugar, la obediencia al gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estipuló o estableció leyes y gobierno humano. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le parece bien que estemos en paz, que estemos tranquilos. Pero ¿qué debo hacer yo como hija de Dios, como cristiana? Pues orar por los que están en gobernación, orar por los que están en alto mando, orar por los policías, por los médicos, por los gobernadores, por los alcaldes, por los presidentes, por los reyes, para que el Señor les dé sabiduría y gracia para poder dirigir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 Pedro 2:13, someteos por causa del Señor. No es que se vive parece o no, por causa de Dios, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor, yo como representante de Cristo, usted como representante de su hogar, como ejemplo de familia, debemos sujetarnos a las leyes. Romanos 13:5, por tanto es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nuestra conciencia no está entenebrecida, tenemos la mente de Cristo. Y si Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros también debemos aprender obediencia. En 1 Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tenemos que respetar a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, aunque no estemos de acuerdo con sus pensamientos, que no pensemos iguales, aunque nos parezca injusto. No debemos de maldecirlos como hace el mundo, sino bendecir. La palabra del Señor dice que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente. Si usted y yo decimos amar a Dios, no podemos maldecir al prójimo. Tenemos que bendecir, tenemos que orar a nuestro presidente para que el Señor le dé la gracia y la sabiduría de dirigir una nación tan grande. Muy importante. Jesús mismo nos enseñó cuando estaba en la tierra a ser obediente. Él no levantó ninguna rebelión. Él no participó en ninguna rebelión. Aunque fue acusado de provocar al pueblo, eran acusaciones injustas. No eran válidas. Aún así, dice en Mateo capítulo 22, verso 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso se lo preguntaron los fariseos a Jesús acerca de los impuestos. Entonces, aquí también nosotros, no porque somos cristianos, vamos a tratar de no pagar impuestos, de no cumplir con la ley, porque todo esto tiene un beneficio, un pro, un contra, pero tenemos que obedecer. No podemos cubrirnos o escondernos bajo la iglesia para no pagar impuestos. La iglesia, debemos someternos a la iglesia. Tenemos que someternos a la autoridad de la familia, del gobierno, pero también la iglesia, el Señor estableció una autoridad que viene siendo Cristo, el pastor, los ancianos, los líderes, los diáconos, y es muy importante que lo obedezcamos. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Miren qué bonito, obedecer a vuestros pastores. ¿Quién es un pastor? Alguien que cuida de ti, que ora, que se preocupa, que te alimenta, que te da palabra, el que te instruye, ¿verdad? El que muchas veces te corrige, pero que lo hace con amor. Y dice aquí, como quienes han de dar cuenta. El Señor un día nos va a pedir cuentas, ¿verdad? A los que tenemos un liderazgo, para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con gozo, porque lo hacemos para el Señor. Entonces, usted y yo tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad más próxima. Tenemos que sujetarnos a lo que el Señor estableció en su palabra. Y en 1 Pedro 5,
2 y 3 dice el Señor a los ancianos, a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué es apacentar? Tener un cuidado, no por fuerza, sino voluntariamente. Debemos servir al Señor no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por amor a los dólares, ¿verdad? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 1 Pedro 5, versos 12 y 3. Tenemos que ser ejemplo. Todos los que lideran, todos los pastores, todos los ministros, todos los ancianos, deben ser ejemplo en cuidado, en cuidar de las ovejas, en alimentarlas, en protegerlas, en velar por ellas, en orar por ellas, no imponiendo un temor o una amenaza, no por amor o por, como dice en otra porción de la palabra del Señor, ¿verdad? No por dinero, no porque seamos, como le dice, cuando lo hacen por un sueldo, lo hacen por cualquier cosa que no sea para lo que mencionamos aquí. Número 4, el trabajo. Dios se mete en todo, Dios en todo lugar. Nuestros jefes o nuestros patrones también representan una autoridad delegada por Dios. Nuestros jefes, usted dirá, bueno, mi jefe no es cristiano, no debo de obedecerlo a tal grado como obedezco a los líderes. Pues déjenme decirle que sí. Colosenses 3:22 dice: siervos, todo aquel que está bajo autoridad, que es un empleado, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así que si alguno está trabajando a distancia, si está trabajando desde su casa, debe tratar de hacerlo como que si su patrón estuviera viéndonos, como si lo estuvieran supervisando, porque lo hacemos para el Señor, no para el ojo humano, no para agradar a los hombres, no por ganarnos, ¿verdad? Una posición solamente cuando nos ven, no por ganar un dinero extra, sino porque todo lo tenemos que hacer de un corazón sincero, temiendo a Dios. El temor de Dios es un temor reverente, sabiendo y siendo consciente de la presencia de Dios, que es omnipresente, que Él está en todo lugar. Él está viendo tu trabajo, Él está viendo si te esfuerzas o lo estás haciendo de mala manera, si lo estás haciendo al 100%, estás dando nada más un 20% solo porque alguien no te está viendo. Tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Criados, en 1 Pedro 2:18, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y es porque hay personas que lamentablemente son difíciles. Hay jefes, hay patrones que son muy desconsiderados, ¿verdad? Hay de todo. Pero el Señor dice, aún así, aunque no sean amables, aunque sean groseros, tú debes ser respetuoso, tienes que obedecerlos. Como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo. Y yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran como jefe a Jesús, ¿cambiarías tu actitud o la calidad de tu trabajo? ¿O lo harías igual? ¿O te empeñarías a hacerlo mejor? Pues déjame decirte que sirviendo a tu patrón es como que lo haces para el Señor y debes hacerlo lo mejor posible. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aunque usted no sirva en la iglesia y usted tiene un trabajo, tiene un patrón, usted está sirviendo a Dios, obedeciendo a su pastor, a su patrón. Tenemos que ser obedientes. Efesios 6:9, y vosotros, amos, ahora le habla el Señor a los que son managers, a los que son encargados de empleados, a los que tienen negocio, a los que tienen su propia, pues, changarrito, como le diría alguien por aquí.
Dice, sí, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Sed amables y considerados. ¿Verdad? Que feo es saber tener un patrón cristiano y no de testimonio. Y sea gruñón y no considere a sus empleados. Dice, dejando las amenazas, ¿verdad? Si no vienes a trabajar, te despido. Y puede que su empleado esté enfermo o tiene temor. Hay que considerar, hay que pedirle sabiduría al Señor y discernimiento. Si la gente no está haciendo bien su trabajo, por haragán, por qué sé yo, o si porque tiene alguna dificultad, tiene alguien enfermo, tiene alguien en el hospital, todo eso se tiene que considerar. Dice, y dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Tanto el Señor le exige al empleado que respete al empleador, como al empleador respete también a los empleados y sean considerados mutuamente. Entonces, qué importante es la autoridad de Dios. Dios ejerce su autoridad. Tenemos que orar por nuestras autoridades, por nuestra familia, por el jefe de hogar de cada familia, por el jefe del gobierno en cada estado, en cada nación. Tenemos que orar por los empleadores, ¿verdad? Hay decisiones que deben tomar, si cerrar, por ejemplo, en esas condiciones, si cerrar el negocio o continuar por las amenazas, por diferentes motivos. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué si alguien con una autoridad superior a nosotros nos manda a hacer algo contrario a un mandamiento de Dios? ¿Será que debo de obedecer porque el Señor me manda a obedecer? En tal situación, querido hermano y amigo, no podemos obedecer. Hay una ilustración en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el evangelio a toda criatura, a toda la gente. Más tarde, los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Ojo, que a nosotros no se nos está prohibiendo predicar. Estamos predicando con libertad porque gracias a Dios, por el momento, hay libertad de expresión, hay libertad de religión. Ahorita aquí en esa nación nos ha prohibido predicar, se nos ha prohibido reunirnos por motivos de salud para prevenir que seamos infestados, ¿verdad? Para ayudarnos a vivir un poco más de tiempo. Son recomendaciones por la salud, pero no se nos está prohibiendo porque estén atacando el evangelio o la palabra de Dios. Pero en este caso, en este ejemplo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, sí era por predicar a Jesús que los líderes religiosos le dijeron a Pedro, no prediques más en el nombre de Jesús. Entonces los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los discípulos que no enseñaran más. Entonces en Hechos capítulo 5, verso 29, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí volvemos a lo que estudiamos la semana pasada. Dios es Rey y Señor sobre todos. Sí hay que obedecer a nuestros líderes, sí hay que obedecer a nuestros pastores, sí hay que obedecer a los presidentes, sí hay que obedecer al esposo, sí hay que obedecer a nuestros padres, si no obstruyen el propósito y los mandamientos del Señor. Una orden directa, id, les dijo, y predicad. Una orden directa, ama a tu prójimo, no robes más, deja de pecar. Cuando se nos manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, no estamos sujetos a obedecer. Hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer su palabra. Cada vez que el hombre ordene algo que está en conflicto o en contra de los mandamientos de Dios, tú y yo debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Así, amada iglesia, queremos instarles y recordarles en el amor del Señor. Seamos pacientes, ¿verdad? El Señor nos dará la victoria. Así como vino ese mal, se irá y pronto estaremos reunidos para la gloria del Señor. Mas ahorita manténgase ferviente en la oración, ¿verdad? Comunicándose con el Señor. Usted es templo de morada del Espíritu Santo. Usted necesita conectarse con Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a servir a Dios,
pero no a hablar con Él, no a tener una intimidad. Y esta es época, es tiempo de volver nuestro corazón a Dios y volver a encontrarnos en lo secreto con Dios. Así que el Señor le bendiga.